Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, tenemos una invitada muy especial que nos platicará de un tema interesantísimo, repensando el género y la nueva masculinidad, claves para una vida bajo el principio de igualdad. Para ello nos acompaña María Calvo Charro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de ceder el uso de la voz e iniciar con la disertación de María Calvo, me gustaría compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. María Calvo Charro está casada desde hace 30 años con Pablo y es madre de 4 hijos. Se desarrolla como profesora titular de la Universidad Carlos III en Madrid, en el área de Derecho Administrativo, y cuenta con 4 sexenios de investigación reconocidos oficialmente. Es profesora del Máster Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra, investigadora visitante en la Universidad de Harvard, profesora visitante en la Universidad de William & Mary, autora de varias monografías sobre temas jurídicos, entre otras, la televisión por cable, escritos de derecho ambiental, sanciones medioambientales, autora de ensayos sobre temas sociales relacionados especialmente con la familia, educación, igualdad, feminidad y masculinidad. Entre sus obras se encuentran Hombres y mujeres, niños y niñas, iguales pero diferentes, Guía para una educación diferenciada, Masculinidad robada, Educando para la igualdad, Padres destronados, Educación diferenciada en el siglo XXI, Regreso al futuro, Alteridad sexual, Paternidad robada, La mujer femenina, Orgullo de padre. También es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Mujeres Teresa Galifa y Teresa de Calcuta, de la Universidad Católica de Valencia, miembro del Observatorio para la Libertad de Enseñanza de la Universidad Católica de Valencia, miembro del Foro Universitario El Escorial, miembro de la plataforma Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales, miembro de la Junta Directiva de la ONG Cooperación Internacional, miembro del Patronato Red Madre, miembro del Patronato de la revista Hace Prensa, miembro del Patronato de NEOS, miembro del Consejo Asesor Ejecutivo del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, de la Universidad San Pablo, madrina del proyecto de Escuela de Enfermería ICI, del Hospital de Moncole en la República Democrática del Congo, bajo los auspicios de la Fundación Amigos de Moncole. Estimada María, nuevamente gracias por aceptar mi invitación. Nos sentimos muy honrados y felices de que nos acompañes el día de hoy en el programa, con el propósito de aprovechar al máximo tu participación. Te cedo el uso de la voz. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas gracias por este honor y inmenso placer que me permitís participar y unirme a mis amigos, hermanos de México. Es un tema que me has propuesto que creo que es fundamental, interesantísimo ahora mismo, que es el de la masculinidad robada, diría yo, ¿no? La incomprensión hacia la masculinidad, porque estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad. Siempre ha habido crisis en la historia de la humanidad, porque la crisis es consustancial a la historia, pero realmente la crisis actual tiene un factor denominador muy específico, que es precisamente la degeneración antropológica del ser humano. La pregunta ¿qué es ser hombre, qué es ser mujer? No tiene una respuesta exacta y contundente, sino que realmente vemos, sobre todo entre los jóvenes, muchísimas dudas a la hora de responder algo que debería ser muy sencillo. Yo soy, como has dicho, profesora de universidad, soy católica, y hay un pasaje de la Biblia que a mí me apasiona por su ternura y por su plasticidad, que es del Génesis, cuando Dios crea a la mujer por medio de la costilla de Adán.
me encanta ver la reacción de Adán, ¿no? Una reacción de sorpresa, de fascinación, de asombro ante esa mujer. Y yo supongo que la reacción sería recíproca, supongo que Eva también se fascinaría, se sorprendería hacia ese hombre masculino tan diferente a ella. Lo que estoy segura es que esa sorpresa o esa fascinación, ese asombro tan bonito, ¿no? Y a veces tan infantil, no era provocado por la igualdad, sino que vino provocado por las diferencias que encontraron, ¿no? Porque es verdad que había una igualdad total, de esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, pero bueno, la igualdad no nos sorprende. Aprovecho para decir que realmente ese pasaje del Génesis, ese inicio de los libros de la Biblia, realmente es una declaración feminista increíblemente revolucionaria, ¿no? Porque cuando Dios manda a los hombres y a las mujeres dominad el mundo, y poblad el mundo y dominad la tierra, ambos, ¿no? Las mujeres poblad el mundo, los hombres dominad la tierra, no ambos. Lo que pasa es un feminismo, una igualdad absolutamente maravillosa. Y esa igualdad, que la tenemos en dignidad, en humanidad, en derechos y en deberes, no creo que fuera lo que sorprendiera a Adán ni a Eva, sino que precisamente las diferencias. Seguramente él pensaría cómo esta mujer puede pensar de una forma tan distinta a mí, cómo puede sentir la temperatura, oler los olores, ver las cosas bajo un prisma tan distinto, por qué descansa tanto o se relaja tanto hablando cuando a mí me agoto hablar, por qué tiene en cuenta unos detalles que para mí son superficiales, por qué le interesa tanto la afectividad cuando a mí me interesa más la efectividad, por qué tiene una visión tan holística de la vida cuando yo me centro en lo concreto. De manera que esas diferencias es justo lo que estoy segura que maravilló, generó asombro. Pues centrándonos en el tema, realmente eso es lo que hemos perdido. Ahora mismo hemos perdido esa capacidad de asombrarnos, de maravillarnos y de querer aprender del sexo opuesto. Tenemos mujeres muy empoderadas que realmente se han autoimpuesto una soledad muy destructiva porque se les ha convencido a lo largo de la historia, en las últimas décadas, que el hombre es perverso, que el hombre es machista, que el hombre nos esclaviza, que el hombre nos oprime. Y tenemos hombres, una inmensa mayoría de hombres buenos, que están muy confusos realmente. ¿Hay hombres machistas? Sí. ¿Hay hombres depredadores? Sí, evidentemente. Pero estos siempre han sido una excepción a la regla general. Y además, estos hombres machistas, perversos, maltratadores, que consideran a la mujer inferior, que la consideran como un objeto de su propiedad, realmente no son masculinos. Permíteme que diga esto. Lo que manifiestan son desviaciones o perversiones muy obscenas de la masculinidad. Eso no es la masculinidad. Y sin embargo, como te digo, hay una inmensa mayoría de hombres buenos que están confusos en el momento actual. Están confusos porque no saben cómo ser hombres y tienen miedo a ser hombres, tienen miedo a esa mujer tan empoderada que puede prescindir de ellos. Si algo caracteriza al hombre y le genera bienestar, es sentirse necesitado. La grandeza de la masculinidad siempre ha sido una grandeza de servicio al débil, de servicio a la familia, de servicio a la sociedad. Le gusta sentirse necesitado y entregar ese potencial inmenso que tiene. Pero ahora mismo se siente perfectamente prescindible. Se siente metido en un cuarto oscuro bajo 7 llaves y no pudiendo hacer ningún tipo de manifestación porque se le va a tachar de machista, de tóxico, de perturbador. Entonces el hombre está muy confuso. Como te digo, hay una desculturización de la masculinidad. El hombre no sabe cómo ser hombre. Esto no ha venido de la noche a la mañana. Evidentemente ha habido un proceso histórico-social muy fuerte a lo largo de décadas. Tuvo mucha influencia el marxismo, ¿no? El marxismo, que era la lucha de clases, una clase burguesa, capitalista, que oprimía al proletariado, pues se ha transformado en un neomarxismo en el que esa lucha de clases es la lucha entre los sexos. Entonces el opresor, la clase opresora, es el hombre, la generalidad de los hombres, porque se generaliza siempre, y la clase oprimida, la víctima, es la pobre mujer que ha estado sometida a lo largo de la historia. El existencialismo ateo francés, también en la década de los 40, tuvo mucho que ver, hizo mucho daño con esa idea plasmada en esas palabras de Simone de Beauvoir, de mujer no naces, te haces, como hombre lo mismo, no naces, te haces. Empezó a desvirtuar la propia biología, y la Revolución de 68 dejó un panorama social prácticamente irreconocible para la masculinidad. Es verdad que la Revolución 68 fue una revolución legítima. Las mujeres tenían ya ciertos derechos, el derecho al voto, el derecho a la educación, pero es verdad que en el ámbito público, en el ámbito profesional, estábamos bastante apartadas. Entonces la mujer lo que quería era salir del hogar y tener una vida pública como la tenía el hombre. Pero digamos que de esa legitimidad, de esa bondad inicial,
se pasó a una esfera un poco más perversa, un poco más negativa, que fue la exigencia de derechos también en el ámbito reproductivo y biológico. En la intimidad del hogar la mujer quiere ser también igual al hombre y por lo tanto quiere no tener hijos, y ahí se desarrolla el aborto y la anticoncepción. Y también se provocó en la Revolución del 68 la idea de que los hombres nos habían oprimido, esclavizado, subyugado a lo largo de décadas y que era el momento ahora de ser nosotras, digamos, las empoderadas y por lo tanto que el hombre quedara recluido. Solamente empezó a aceptarse al hombre en la medida en que se feminizara. Esto ha generado mucho daño en el hombre, en la masculinidad, unido por supuesto al movimiento woke, que ha sido un horror, está siendo un horror, ¿no? Este movimiento woke que ya no quiere igualdad, que quiere venganza y que quiere que el hombre actual expíe por todos los pecados del pasado, como si hubiera una unión genealógica entre todas las generaciones masculinas. Se olvida también, además, Jesús, se olvida todo lo bueno que han hecho los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Todas las conquistas, todo el progreso, todos los inventos, todos los derechos que tenemos las mujeres, que ha sido gracias a los hombres. Te voy a contar una anécdota. En España, el derecho al voto, teníamos en 1930 se votó el derecho al voto en el Congreso y lo solicitó una mujer socialista, solicitó Clara Campoamor el derecho al voto, y las dos únicas mujeres que había diputadas socialistas en el Congreso en España votaron en contra del derecho al voto femenino. De manera que el voto femenino en España lo conseguimos gracias a una mayoría de varones, no las mujeres. Las mujeres votaron en contra de una mayoría de hombres que nos apoyaron. Y esto lo hemos olvidado. Y hemos olvidado toda la protección, la seguridad que nos han dado a lo largo de siglos. Y hemos olvidado también que ese hombre que se le califica como opresor, que nos subyugaba, el hombre que estaba siempre trabajando fuera de casa y la mujer en el hogar, hemos olvidado también las carencias de ese hombre, el dolor de ese hombre, ¿no? Porque era muy doloroso estar todo el día fuera de tu hogar, era muy doloroso tener que abastecer y proveer a unas familias que entonces eran bastante numerosas, era muy doloroso ese arquetipo, esa mística que se le impuso también al varón de no lloras, tienes que ser fuerte, no tienes sensibilidad, y por lo tanto eso todo generó muchas heridas también en la masculinidad, las heridas de no poder tener un contacto emotivo con los hijos, sobre todo si eran varones, las heridas de no poder llorar cuando se te ha muerto un ser querido cercano. Eso fue terrible para el hombre, ¿no? Entonces es verdad que la mujer hemos estado sometidas a una mística, la mística de la ama de casa y madre perfecta, pero el hombre ha estado sometido a una mística también. El hombre del padre abastecedor, duro, proveedor, que no falla en traer los bienes materiales al hogar, que mantiene distancia emocional. Eso fue muy duro y eso no se valora, ¿no? El sufrimiento del varón a lo largo de décadas no se valora, se ha menospreciado. Entonces llegamos a un momento, en el momento actual, en el que realmente que es ser varón se desconoce por un sencillo motivo, y es que hemos perdido también la capacidad de saber qué es el ser humano. Realmente lo que tenemos es una crisis antropológica del ser humano. Si no sabemos qué es el ser humano, no podemos saber lo que es un varón ni lo que es una mujer. Estamos experimentando, tú has dicho muy bien, legalmente, no solo socialmente. Es curioso porque en España son las leyes las que han transformado antropológicamente al ser humano y le han quitado sus tres dimensiones esenciales: la dimensión física, la naturaleza, la dimensión intelectual, la razón, y la dimensión espiritual, la trascendencia, ¿no? Nos hemos quedado sin naturaleza, sin racionalidad, sin trascendencia, y por lo tanto del ser humano no queda nada, estamos deshumanizados. Lo peor de esa deshumanización es que el varón, la mujer también, pero ya el tema es el varón está perdido, no se conoce a sí mismo. Es decir, cuando uno se le cuestiona la naturaleza y algo como la teoría de género le dice que puede ser hombre, que puede ser mujer, que es un mero sentimiento, que no hay una identidad sólida, sino que es fluida, que es posible elegirla, y que ser hombre masculino es malo, es tóxico, como dice el movimiento woke, ¿no? Todos esos atributos clásicos del pasado que nos daban seguridad y protección, pues son atributos tóxicos, que te tienes que parecer a la mujer, que te tienes que feminizar, que tienes que ser empático, cariñoso, emotivo, pero no puedes mostrar esa fortaleza moral. Pues el hombre está muy perdido, el hombre está absolutamente confuso, no sabe cómo ser hombre. Ha perdido la naturaleza porque por esa labor de ingeniería social y legal se le ha extirpado esa parte fuerte que tiene el varón y se le ha dejado solamente esa parte de ternura. Yo creo sinceramente que el hombre equilibrado es un hombre que mezcla esa parte de fortaleza y de ternura,
es un nombre que ha existido siempre. Si nos vamos a las raíces de nuestra civilización occidental, vemos en Grecia las grandes obras griegas como la Ilíada, héroes como Héctor, en los que hay una perfecta armonía entre esa fortaleza, esa capacidad de salir de Troya para defender a su familia y a su patria, ¿no? Y luchar y dar la vida, y luego esa ternura, esa capacidad de abrazar a sus hijos y de el dolor de corazón que siente cuando se va, ¿no? Se ve en las obras griegas, que son la base de nuestra cultura occidental, pero se ve también en la tradición judío-cristiana. Grandes santos, para mí San José es, vamos, el epítome de los padres, el epítome de la masculinidad, es lo más, ¿no? Porque San José se le ve que es un hombre tierno, cariñoso, discreto, pero a la vez es un hombre de una fortaleza interior brutal, brutal. Esa capacidad de proteger, de dar seguridad a la Sagrada Familia. Pues ahora nos vamos a Egipto, ahora paramos aquí en una cueva para que tengas al hijo. Ahora ese movimiento constante, no duda en jugarse la vida para salvar a su familia. De manera que hay un equilibrio perfecto entre esa ternura y esa fortaleza. Pero ahora al hombre se le exige que sea solo tierno, es decir, no puede ser fuerte. Entonces se le exige que sea empático, cariñoso, sensible, inteligente emocionalmente, y eso es una ganancia, eso es muy bueno. Es buenísimo porque las generaciones pasadas, como hemos dicho, eran generaciones a las que se les exigía una distancia emocional muy dura, que no mostraran emociones, que no lloraran. Entonces, bueno, pues ha sido una ganancia tanto para los hombres como para las mujeres, porque cualquier mujer quiere un hombre tierno y cariñoso, evidentemente. Pero se le ha extirpado la parte de fortaleza, esa parte que nos daba protección y seguridad, se le ha extirpado porque se considera tóxica. Eso es terrible, ¿no? Entonces no puede poner límites en la familia, no puede establecer la ley simbólica de la familia, el orden de filiación, no puede ejercer la autoridad, porque entonces es perverso, entonces es autoritario, entonces, en fin, de manera que se le exige que sea como una mujer, que se adapte a los modelos femeninos de conducta, incluso la paternidad, ¿no? El hombre es admitido, las mujeres exigimos, porque estamos muy empoderadas y nos han hecho creer que nuestro modelo es el perfecto, le exigimos al hombre que actúe como una mamá bis. Entonces, que haga las cosas como las hacemos nosotras, que muestre cariño como mostramos nosotras, que abrace como abrazamos nosotras. Y esto es absurdo y muy negativo para los hijos, ¿no? Porque los varones necesitan, y las niñas también, necesitan un padre que sea un hombre. Es decir, la paternidad tiene que ser, es cosa de hombres, digamos, tiene que ser ejercida con una plena masculinidad, porque esos hijos, esas hijas necesitan ese modelo femenino maternal, ese modelo masculino paternal, que de ellos, de esa conjugación, van a llegar al equilibrio. No necesitan dos madres muy empáticas, muy cariñosas, muy afectuosas, porque al final estamos generando toda una generación, y lo vemos día a día en nuestra sociedad, una generación de niños y de jóvenes muy débiles, que han recibido mucho cariño, que han recibido un amor muy femenino maternal también por parte de su padre, y que sin embargo a la mínima se frustran, a la mínima lloran. En España la causa primera de mortandad entre jóvenes de 14 a 45 años es el suicidio. Nuestros jóvenes se están suicidando porque no soportan la frustración. Y no soportan la frustración porque no han tenido un padre que les haya enseñado a gestionar la frustración, ha enseñado que existe el fracaso, que existe el desierto, que existe el dolor, y que uno tiene que levantarse y uno tiene que hacerse fuerte. Confundimos mucho la sociedad actual tan moderna, posmoderna más bien, confundimos mucho felicidad con bienestar. Intentamos darles todo a los hijos, es una visión también muy femenina de la maternidad, y realmente la felicidad tiene mucho más que ver con la fortaleza que con el bienestar, con tener esos instrumentos básicos para superar obstáculos y ser felices a pesar de las circunstancias, a pesar de los dolores, a pesar de las enfermedades, a pesar de tantos obstáculos que nos va a enseñar la vida. Y ahí el padre tenía un papel esencial, pero al padre se le ha quitado, al hombre se le ha quitado esa naturaleza y no sabe quién es. El problema del hombre que no sabe quién es, que no se conoce a sí mismo, es que no se acepta a sí mismo. Cuando hacemos un viaje, una introspección hacia nosotros mismos, ese viaje tiene que ser hacia nuestras virtudes y hacia nuestras carencias, defectos e imperfecciones. Entonces es muy importante que el hombre, desde que es pequeño, desde ese pequeñito varón, se conozca a sí mismo y sepa que, bueno, pues que puede ser muy tierno, pero que también puede perder el control en un momento dado, y entonces tiene que ejercer esas virtudes de autocontrol. Y si no se conoce, está perdido. Pero es más, si no se conoce, no se acepta, con esas carencias, debilidades, imperfecciones que tenemos todos, no se ama tampoco, porque si no me conozco no me puedo amar, y al no amarse, pues no puede amar a las mujeres tampoco. Es así de sencillo. Si tú no te amas a ti mismo, pues no amas a los demás, y al final no se respeta, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una situación que ignora que existen una
una naturaleza, ¿no? Unas diferencias naturales. Y es curioso porque cuanto más progresa esta ideología que niega la masculinidad, pues más progresan también las técnicas de la neuromedicina, ¿no? La tecnología de la imagen, las resonancias magnéticas, los escáneres cerebrales y los avances científicos que nos muestran que existen esas diferencias y que existen desde la 8ª semana de gestación. Es decir, ese pequeño varón se gesta en el seno materno. Desde la 8ª semana de gestación tenemos un pequeño cerebro masculino porque se ha dejado influenciar 20 veces más por la testosterona que las mujeres, y por lo tanto vamos a tener un pequeño varón desde antes incluso de nacer, ¿no? Y ese pequeño varón tiene unas tendencias y unas inclinaciones innatas. La naturaleza nos marca de una forma muy fuerte, ¿no? Hay experiencias científicas muy bonitas con neonatos, con bebés de 24 o 48 horas de vida, que demuestran que hay diferencias biológicas. Esa ideología de género que quiere negar las diferencias biológicas es una falacia, es una mentira. Existen diferencias biológicas. Y se han hecho muestras, como digo, en la Universidad de Houston en concreto, con miles de bebés, todos vestiditos de blanco, 24, 48 horas de vida, que se les mostró, por ejemplo, se les estudió la reacción ante el llanto ajeno, ante el llanto de otros bebés. La inmensa mayoría de los bebés que eran niñas se despertaron solidarizándose, empatizando, llorando también, preocupadas por esos bebés que lloraban. Esa es la empatía femenina que tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo. La inmensa mayoría de los bebés varones seguían durmiendo tranquilos en sus cunas como si no escucharan el llanto ajeno. Bueno, pues esa es la masculinidad, ¿no? La masculinidad es menos empática que la feminidad, es una realidad. Pero si no conocemos eso, no podemos luego enseñar empatía a esos niños, enseñarles inteligencia emocional, enseñarles que tienen que ser sensibles a los sentimientos de los demás. Luego, en el colegio es algo que es evidente, ¿no? En los primeros cursos vemos como nuestras niñas, por ejemplo, tienen muy desarrollada la psicomotricidad distal para escribir, para hacer una letra pulcra, preciosa, y los niños no. Los niños de la misma edad tienen muy desarrollada la psicomotricidad axial, que es para el lanzamiento de objetos. Entonces, no comprender esto pues nos está conduciendo en las escuelas a tacharles de vagos, de brutos, de, en fin, tantos varoncitos tachados de hiperactivos, cuando realmente son varones, varones que tienen un crecimiento muscular que nosotras no tenemos entre los 6 y los 12 años y que necesitan moverse y mover cosas, necesitan movimiento. Ese movimiento les da alivio biológico. Igual que las mujeres de pequeñitas sentimos alivio biológico comunicándonos, hablando, compartiendo, pues ellos lo sienten moviéndose. ¿Qué sucede? Que si consideramos que son idénticos, ignoramos esa biología, pues el niño es malo, el niño es hiperactivo, el niño... En fin, en España en concreto, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios en los colegios son de varones por la incomprensión que hay hacia ese movimiento masculino, esa necesidad de explorar el mundo, ¿no?, que tienen los hombres desde que son muy chiquitines. De manera que estamos generando unas problemáticas en los varones por ignorar esa biología. El pequeño varón, además, tiene un problema adicional con toda esta negación de las diferencias sexuales, y es que el pequeño varón necesita un modelo de conducta masculino que debe ser su padre, pero si no es su padre, una figura alternativa, como un profesor, un tutor, un abuelo, porque hay muchos niños sin padre, pero necesita una figura masculina que le sirva de modelo de masculinidad para transformarse en hombre. El pequeño varón no es un hombre, es un varoncillo pequeño, pero necesita transformarse en hombre, y necesita transformarse en hombre con una serie de ritos iniciáticos, de validaciones, de modelos. Esto lo han estudiado mucho los psiquiatras. Es verdad que tanto el varón como la niña, cuando nacen, tienen una identificación primaria con la sexualidad de la madre. La sexualidad femenina, el mundo femenino maternal les ha rodeado durante 9 meses como las 4 paredes de una casa, y nacen con una tendencia a la feminidad. De manera que incluso los primeros meses, los 6 primeros meses de vida, el pequeño varón no sabe ni siquiera que es independiente de la madre, piensa que es un apéndice de la madre y por lo tanto femenino, ¿no? Digamos que hacerse hombre para un pequeño varón es un proceso largo, lleno de obstáculos y hoy en día casi imposible, porque las mujeres podemos transformar un pequeño embrión en un niño, pero no podemos transformar un niño en un hombre. Eso
tiene que hacerlo otro hombre, eso tiene que hacerlo en principio su padre, de manera que el pequeño varón tiene que experimentar un desgarro, por eso es duro hacerse hombre, pues ese niño desconoce de dónde viene. Ese niño es hijo de un donante anónimo, en España son anónimos, un donante anónimo de un gameto masculino, y por lo tanto le falta una línea genealógica, le falta su historia, le faltan las páginas del prólogo del libro de su vida. O sea, tiene las páginas de su madre, sabe quién es su madre, su abuela, su tatarabuela, pero no sabe quién es su padre, su abuelo, su tatarabuelo, no sabe su genealogía. Tiene, en lugar del padre, tiene un agujero, un vacío, una oscuridad, la nada, y eso está generando también muchísima fragmentación interior entre los jóvenes, ¿no? Hijos de nadie de parte paterna, no saben de dónde vienen, ¿no? Genera muchísima confusión. Está más que estudiado que los hijos que son adoptados buscan a su padre, buscan sus raíces, porque necesitan esa pieza del puzzle que les falta, pero un hijo que viene de una donación no puede saber nunca de dónde viene. Aparte que se dan muchos casos en los que estos hijos o estas hijas que han sido tenidos en soledad por las madres, pues se transforman un poco en la pareja de la madre, y esto no es sano tampoco, ¿no? Si es niña se transforma en la mejor amiga de la madre, y si es niño se transforma en la pareja de la madre. Muchas veces se practica también el colecho, ¿no? Pues la madre sola se mete al niño que es bebé en la cama, pero ese niño va creciendo y tiene 14 años y sigue en la cama de la madre metido, algo que es absolutamente insano y extraño, ¿no? Los psiquiatras llegan a hablar de incesto psíquico, porque ese niño se transforma en la pareja, el paño de lágrimas, el confidente, el acompañante de la madre, y no le corresponde eso, pobrecito mío. Los niños tienen que volar, los niños tienen que ser libres, tenemos que regalarles las madres el desapego, ¿no? Que se vayan, que vuelen. Yo creo que el mayor regalo que por amor podemos dar a un hijo y a una hija es la libertad, la libertad. El mayor regalo que podemos hacerles es que aprendan a prescindir de nosotras, pero cuando no hay un padre, ese apego que busca la madre con los hijos es asfixiante, es sofocante, es esclerotizante, no les deja volar, son como hijos de mi propiedad, ¿no? Realmente es duro decirlo, pero los psiquiatras hablan de hijos que son como un producto de consumo emocional. Es decir, tú no tienes marido, no tienes un hombre a tu lado, necesitas llenar ese vacío y lo llenas con un hijo. Y ese hijo está haciendo las veces de marido, de hombre que debería haber, pero que no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace mucho daño a la libertad del hijo y nos hacemos daño a nosotras mismas, porque realmente el acompañamiento de un hombre equilibrado, que son la inmensa mayoría, sois la inmensa mayoría, pues es algo que nos genera muchísimo enriquecimiento. Yo creo sinceramente que la alteridad sexual, la ciencia demuestra que existe una masculinidad, existe una feminidad desde la octava semana de gestación, y que nos tenemos que retroalimentar, que tenemos, Jesús, que recobrar esa sorpresa del Génesis, o sea, ese asombro, esa fascinación por el sexo opuesto, quedarse en casa, que quieren ejercer de padres, quieren cambiar pañales, están en el pediatra, van a cursos de formación, se piden la baja de paternidad, pero no se les deja ser padres, o sea, lo hacen todo imitando el modelo de conducta de la madre, porque tienen miedo a ser tachados de duros, de que ponen límites, de que ejercen autoridad. Entonces, sin embargo, es que están deseando ejercer esa paternidad. Y la paternidad, el papel del padre en la paternidad es esencial por muchos motivos. Ya te he dicho uno de ellos, para que el varón sepa transformarse o llegar a ser un hombre, es fundamental. Pero también es fundamental para validar la feminidad de la niña, ¿no? Una niña necesita también que su padre valide su feminidad, que le diga, ser mujer es hermoso, ser mujer es bello, ser mujer es algo mágico, ¿no? Y que esa niña se sienta protegida por ese padre, ¿no? Que sienta que tiene la seguridad de su padre. Cuando una niña de 14 años llega tarde y se encuentra a su padre que está levantado esperándola, eso te llena el corazón, ¿no? Aunque el padre te regañe, tú sabes que eso le importas a tu padre, que tu padre está ahí para protegerte. Eso es algo que es fascinante, es maravilloso. Y un padre tiene muchísimos papeles. Un padre tiene el papel, entre otros, por ejemplo, de dar libertad a los hijos en relación con la madre. Las madres amamos tanto a los hijos y a las hijas que les asfixiamos, que les ahogamos en amor, y que nos da mucho miedo soltarles al mundo público, al mundo fuera, ¿no? Digamos que las madres parimos al hijo
biológicamente, pero el padre les da a luz al mundo social. El padre es más el que les lanza al mundo, el que les amplía los horizontes fuera del hogar, que puede ser muy esclerotizante. Entonces el papel del padre para que los hijos no tengan miedo, salgan fuera, superen obstáculos, es importantísimo. Y el papel del padre, que por ejemplo en España está muy limitado incluso por ley. Hay una ley que se llama Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en la que no se permite al padre ejercer la autoridad, porque no se le permite poner límites, porque se supone que frustran a los hijos. Pues esos límites que pone un padre, que son límites mucho más rígidos que los que ponemos las madres, porque las madres nos dan pena a los hijos nos ponen carita de gato y rápidamente nos flexibilizamos. Los límites del padre son libertad realmente, porque son los que marcan por dónde tienes que ir, dan seguridad, ¿no? Son las barandillas de la escalera. Los jóvenes, los niños sin límites pueden sentirse al principio muy plenos. Entonces esos límites paternos son esas barandillas de la escalera, esas señales de tráfico que indican el camino, y además una libertad sin límites realmente es una esclavitud para nuestros hijos, porque al final son esclavos de sus pasiones, de sus instintos, de sus deseos, de sus impulsos, y pobrecitos míos, al final pues tenemos unos jóvenes que efectivamente no saben autocontrolarse y acaban padeciendo las consecuencias. El padre tiene un papel muy bonito desde el punto de vista cristiano. Para mí, como católica, el padre es el rostro humano del amor de Dios, ¿no? Es muy difícil comprender para los cristianos que hay un Dios en el cielo que es padre, si no han tenido un Dios, o más bien si no han tenido un padre en la tierra que les haya querido, que les haya elogiado pero que les haya reprobado también, que les haya besado y abrazado pero que les haya puesto límites, que les haya mimado en cierta medida, pero también que les haya hecho el regalo del no y que les haya enseñado a gestionar la frustración. Entonces, el padre desde el punto de vista de la trascendencia tiene mucha importancia. Grandes ateos del siglo XX como Nietzsche o Albert Camus o Bertrand Russell fueron huérfanos, ¿no? Hay que pensar que realmente la crisis que tenemos de creencia, la crisis de Dios, tiene mucho que ver con la crisis de paternidad y con la crisis de masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el padre es imprescindible, yo creo que es absolutamente imprescindible, y no solo su papel de padre, yo creo que los hombres para nosotras son imprescindibles también, porque nos enriquecéis tremendamente y nos generáis esa visión del mundo que nosotras no tenemos y que es tan importante, ¿no? Tenéis una visión mucho más objetiva, tenéis una visión de solución de problemas mucho más rápida o eficaz que nosotros, porque nosotros nos perdemos en los detalles, nos perdemos en los sentimientos, nos estresamos ante ciertas situaciones que nos colapsan. Entonces, bueno, pues de ese juego de lo masculino y lo femenino, de ese volver a admirarnos y a fascinarnos con el sexo opuesto, pues podremos volver, yo creo que a una sociedad más equilibrada, que valore la paternidad, que valore la maternidad, y al final unos hijos más equilibrados también. Estimada María, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Nos has regalado reflexiones muy interesantes. Te agradezco muchísimo todos estos puntos tan precisos que nos has compartido el día de hoy. Nos sentimos muy honrados y felices de que nos acompañes en el programa. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. Esta es tu casa, las veces que guste regresar. Esperamos que muy pronto volvamos a contar con tu participación. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús. Un beso enorme para vosotros y aquí estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Besitos desde España. Gracias. Muchas gracias, María. También queremos agradecer a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.